Mira al que tienes a tu lado y dile con toda la certeza de tu corazón: disciplínate para Dios. Disciplínate para Dios. Mire, hay algo muy importante cuando hablamos de lo que es disciplina. Escuche bien. A veces hablamos de disciplina y es que el Señor nos disciplina. Y es verdad. Al final vamos a tocar sobre ese tema. Pero también una cosa es que el Señor nos discipline y otra cosa es que nosotros nos disciplinemos. Disciplinarnos es tomar nosotros acción en el asunto. Es tomar control del asunto. Disciplinarnos es hacer lo que debemos hacer, no lo que queremos hacer. Entonces, hoy quiero ministrarte la palabra del Señor bajo este tema: disciplínate para Dios. ¿Por qué disciplínate para Dios? Cuando el Señor me entrega esta palabra, me muestra que nosotros debemos disciplinarnos para Él. Porque ¿cuántos conocemos que Dios es un Dios de orden? Dios es un Dios de orden, no de desorden. Ahora, tampoco Dios es un Dios el cual podemos encerrar en un tiempo. Entregarle, por ejemplo, a Él 2, 3, 4 alabanzas y ya. No, hay veces que hay que dejar a Dios, al Espíritu Santo, que fluya, que haga lo que tenga que hacer en medio nuestro. Por eso yo siempre insisto a los levitas, que los levitas deben prepararse no para 3 o 4, deben prepararse para más adoraciones. Deben ya tenerlas en su chip, en su corazón, en su espíritu, porque de pronto si el Espíritu Santo quiere seguir, pasa algo y comienza a derramar su gloria y comienzan las personas a llorar, a estar inquietados por el Espíritu. Son sanos, son liberados, son edificados, son empoderados, son transformados por el Espíritu de Dios. Pero nosotros debemos disciplinarnos. Vamos a ponernos en nuestros pies, vamos a través de la Escritura, entender lo que puede producir, es lo que quiero yo hoy centrar en tu espíritu, lo que puede producir la disciplina de Dios en nuestras vidas. Escuche bien, cuando nosotros nos disciplinamos, Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 6, versos 6 al 11. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado que por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Verso 10. Cuando Daniel, y ponga atención a este verso, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Voy a repetir, como lo solía hacer antes. Wow. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra. La bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y te pedimos que nos bendigas a través de ella. Que en esta mañana toda preocupación, todo dilema, toda frustración que estemos atravesando quede fuera de este lugar, de este espacio, de esta mente que tú nos has entregado. Y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, para poder recibir lo que tú has preparado para nosotros en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. ¿Usted entiende lo que usted acaba de leer? No solamente la historia de Daniel de fidelidad, de devoción. La Biblia dice en el verso que te acabo de leer que cuando Daniel supo que se había firmado este edicto, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, dice la palabra, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ahora, para poder entender a dónde quiero llevarte en esta mañana, a veces tenemos que no solo leer este versículo, tenemos que conocer la historia de Daniel. Cómo el Señor, cómo la Biblia nos presenta al profeta Daniel.
Cómo nos presenta no solo a Daniel, sino a Sadrach, a Mesach y a Abednego, a sus amigos, a sus colaboradores, a aquellos jóvenes que habían sido traídos por el rey Nabucodonosor en aquel momento, traído a Babilonia bajo cautiverio, y no trajo a cualquier persona. Por órdenes precisas del rey fue dada a su ejército, a sus eunucos, de que tomaran lo mejor de Israel, los jóvenes más apuestos, los más capacitados, donde en ellos existiera sabiduría, donde en ellos existiera espíritu de ciencia, donde en ellos existieran valores, cualidades, principios que él iba a usar para glorificar su reino. Y entre esas personas que se trajeron, entre todo ese pueblo que se trajo, trajeron a Daniel, trajeron a Sadrach, a Mesach y a Abednego, que no eran sus nombres originales, fueron los nombres que Nabucodonosor les puso a ellos. Ahora, la Biblia nos muestra a nosotros, a cada uno de nosotros, algunas cualidades de Daniel y de sus amigos. Por ejemplo, dice la palabra que fueron escogidos por Nabucodonosor, como te enseñé antes, y fueron enseñados, o eran enseñados, mejor dicho, en toda sabiduría. Eran sabios en ciencia y de buen entendimiento. Mire qué atributos tenía. Eran sabios, tenían sabiduría, eran sabios en ciencia y tenían mucho entendimiento. No solo Daniel, todos ellos, los cuatro, tenían esos atributos. A los cuatro, dice la palabra del Señor, que Dios les dio sabiduría, inteligencia y conocimiento en todas las letras y ciencias. Y la palabra nos especifica ahora de Daniel que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. El rey, dice la palabra del Señor, que los halló a esos cuatro jóvenes 10 veces mejores que todos los magos y todos los astrólogos de su reino. ¿Está entendiendo eso? 10 veces mejores que todos los magos, que todos los astrólogos, que todos los científicos, los sabios, que todo lo que él tenía de valor en su reino. Daniel 4:14 nos enseña que cuando el rey Belsasar se acercó a él, le dijo, porque Daniel había sido llamado para que interpretara el sueño del rey, y él le dijo con esta palabra: yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Daniel capítulo 6, verso 3 al 4, que ahora el rey Darío, hijo del rey Nabucodonosor, le dice, un tiempo después, cuando ya no estaba Nabucodonosor reinando, ahora era Darío el hijo de Nabucodonosor, el que tomaba el control, y tenía a Daniel, tenía también a sus amigos bajo cautiverio, y se acerca a Daniel porque lo llama para que también le hable, y le dice, pero Daniel mismo, dice la palabra en Daniel 6, 3, 4, era superior, seguimos hablando de un hombre superior, era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, dice la Biblia, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Más adelante, la historia continúa, y por este edicto que acaba de emitir el rey Darío, se encuentra Daniel en la habitación de su hogar con las ventanas abiertas, orándole al Dios de los cielos. Se encuentran a Daniel desobedeciendo el edicto del rey, el cual lo habían hecho con el objetivo de hacer caer a Daniel, porque sabían que Daniel era un hombre de oración y que Daniel no iba a dejar de orar, que Daniel no iba a dejar de llevar su estilo de vida con el Señor por el edicto de un hombre. Y lo sorprenden orando. Y lo echan, lo llevan, lo fuerzan, lo tiran, lo meten, lo empujan, lo colocan en el pozo de los leones. Todos conocemos la historia, que Daniel entró al pozo de los leones. Darío amaba a Daniel, sabía el valor que tenía Daniel, conocía sus cualidades, lo necesitaba en el reino, llegó a quererlo. Él trató incluso de
aliviar la tensión contra los sátrapas y los gobernadores y sus príncipes para que no echaran a Daniel en el foso de los leones, pero no pudo porque ya él había firmado y era la ley de Persia, lo que no podía ser derogado. Y tuvieron que echar a Daniel en el pozo. Y Darío al otro día dice la palabra que esa noche no durmió, que esa noche ayunó, que esa noche no trajeron música delante del rey. En otras palabras, el rey estuvo desvelado toda la madrugada, toda la noche, y fue corriendo allí al pozo de los leones al otro día para ver qué había pasado con Daniel. Y Daniel 6:20 dice: y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Y mira estas palabras: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Todo el poder de este verso está en estas palabras. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar del poder, imagínese usted, de la boca de los leones. Y usted conoce la historia. Oh, mi rey, viva mi rey. Claro que sí, mi Dios me libró de la boca de los leones, envió su ángel y le tapó la... Usted se conoce toda la historia. A Daniel no le pasó nada en aquel lugar. ¿Y por qué sucedió eso? ¿Por qué sucedió eso? Las palabras del rey: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, nos enseñan, delatan que Daniel era conocido por su relación con Dios. Nos muestra a un hombre que tenía una relación estrecha con su Dios. Él no era conocido por ser un buen ingeniero. Él no era conocido por ser un hombre fructífero en bienes raíces. Él no era conocido por ser un cantante famoso o un mejor artista. Él era conocido por tener una relación directa, estrecha con el Señor, a quien tú continuamente sirves. Todos sabían que Daniel le servía a Dios. Todos sabían que Daniel tenía una vida de oración, porque la Biblia nos enseña que oraba 3 veces al día. Y quiero decirte algo, iglesia, en esta mañana. Todas las cualidades que tenía Daniel no las había recibido en un instituto bíblico. Todas las cualidades que tenía Daniel no habían sido recibidas en una sinagoga o a través de un libro que el profeta leyó. Daniel tenía un horario para su oración. Daniel tenía una vida de oración porque Daniel tenía disciplina con su relación con Dios. Yo quiero que hoy tú, nosotros, yo, todos los que estamos en este lugar, nos grabemos esta palabra: disciplina. Mira que tiene a su lado, diga: disciplina. Disciplina. Daniel tenía disciplina en su relación con Dios. Quiero decirte algo muy importante. La disciplina crea un hábito y el hábito crea o termina creando en ti un estilo de vida. Así es. La disciplina crea un hábito y el hábito crea en nosotros un estilo de vida. Ese era el estilo de Daniel. El estilo de vida de Daniel era su relación con el Señor, era su oración correcta, en el momento correcto y cada día. Él tenía horarios para su relación con Dios, para sus cosas con Dios, quizás para leer la palabra, quizás para orarle al Señor, quizás para hacer obras. Para todo él tenía una disciplina. Él no violaba esa disciplina, él no violentaba el tiempo. Para él era prioridad, porque la disciplina te lleva a establecer prioridades. La disciplina te lleva a cumplir con lo que ya tú has designado a hacer. La disciplina te coloca en el orden, no en el desorden. Le da orden a tu vida. Y crea un ambiente donde cuando hay orden hay manifestación de Dios en la vida tuya. Quien no aplica la disciplina en su vida es desordenado. Quien no aplica la disciplina en su vida no tiene, escuche bien, dominio propio. Cede a las tentaciones y se rinde frente a las pruebas. Todas las cualidades que tenía Daniel en su espíritu de ciencia, de entendimiento y de sabiduría era el producto de tener una disciplina en su relación con Dios. Cuando nosotros tenemos disciplina en nuestra relación con Dios, Dios no se va a detener para derramar sobre ti espíritu de palabra de sabiduría, espíritu de palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, don de hablar en lengua. Dios va a comenzar a levantar en su corazón
a través de su espíritu los dones que el Dios eterno necesita en ti para que tú puedas hacer la edificación del cuerpo de Cristo. Como lo era Daniel. No fue encontrado en ningún hombre un espíritu como el de Daniel. Tenía un espíritu superior al de todos estos sátrapas y gobernadores, porque Daniel tenía una disciplina en su relación con Dios, en su relación con el Señor. Escucha, te voy a dar 3 puntos solamente de la disciplina. Si tienes con qué apuntar algo, si no, bueno, llévate nuevamente 20%. La disciplina te ayuda en primer lugar, a mantener una vida de oración. Cuando tú comienzas a proponerte en tu corazón tener una vida de oración, tú lo haces a través de la disciplina. Tú te dices, ok, a partir de mañana me voy a comenzar a levantar. A las 5:30 de la mañana voy a tener 1 hora de oración, y a las 6:30 comienzo a hacer en mi vida lo que antes hacía. Pero yo voy a trazarme, yo voy a disponer mi corazón, yo voy a proponer en mi vida, escucha bien, que a partir de ahora no voy a dejar de orar a tal hora. Y usted comienza a hacerlo. Y yo te voy a decir algo. Vas a comenzar a hacerlo sin querer, sin desearlo. Pero eso no quiere decir que lo estés haciendo sin necesitarlo. Va y tú no lo ves, pero tu espíritu lo necesita. Entonces lo que tú tienes que entender es que tú no oras porque lo deseas. Tú oras porque lo necesitas. Voy a repetirte eso. Tú no oras porque lo deseas. Llegará el momento que lo vas a desear, pero eso ya se llama madurez espiritual. Pero tú oras porque tú sabes que lo necesitas. Entonces no me levanto a las 5:30 porque deseo levantarme a las 5:30, sino porque necesito levantarme a las 5:30, porque mi disciplina de oración va a crear en mí anhelar la presencia de Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero también dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 4, verso 2. Perseverad en la oración. ¿Por qué lo dice el Señor? Perseverad en la oración. Simplemente porque sea un ejercicio que hagamos que no tenga ningún objetivo. No, porque en la oración entra la revelación del Señor. Conoces, te acercas al Señor. Por eso los levitas tienen que orar. Porque si los levitas no son cercanos a Dios, los levitas estarían dando la adoración al hombre y no al Señor de los cielos. Pero cuando son cercanos a Dios, saben a quién le están adorando, saben a quién están alabando y saben cómo lo deben hacer. Y tiene temor en su corazón a la hora de abrir sus labios. Y Dios los usa con poder y gloria. Cuando tú oras todos los días, estableces un horario de oración, lo respetas y lo cumples, esto va creando en ti una dependencia que te lleva a anhelar la presencia de Dios. Así termina el Espíritu en nosotros. Cuando aquello que comenzamos con un mandamiento, con un consejo, aquello que comenzamos con un ejercicio que quizás no deseamos hacer, termina llevándonos, escuche bien, a anhelar la presencia de Dios. Yo dije o conté hace un tiempo atrás el testimonio del evangelista de Benny Hinn. Él lo dio una vez. Yo fui una vez a una de sus cruzadas en Orlando, hace muchos años atrás, quizás 2008, 2010. Y él contó lo siguiente, que cuando era apenas un niño, él comenzó a leer la palabra, a meterse con el Señor. Sus padres no eran cristianos, estamos hablando que sus padres eran musulmanes. Y él, en su rebelión, con el dictamen de sus padres, conoció al Señor, leyendo la palabra, leyendo la Biblia. Y en su habitación él se encerraba horas leyendo la Biblia, solo leyendo la Biblia. Pero llegó un momento donde esa relación comenzó a madurar. Y él contó por sus propios labios que cuando él regresaba de la escuela, cuando él regresaba de aquel lugar donde él recibía estudios, él deseaba entrar a su casa. Él venía con el deseo en el corazón de subir a su cuarto y encerrarse, porque dice él que allí su amigo lo estaba esperando. Porque lo que comenzó con una lectura, con una oración, terminó en una relación. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Y después dice, bueno, que ya se volvió famoso y que sus nombres estaban por los signs. Y sus padres se enteraron cuando vieron su nombre en un sign que decía que él iba a predicar en tal lugar. ¡Wow! Le costó lucha, le costó trabajo, pero Dios lo usó en aquel momento. Lo que comienza con una costumbre
Dios lo transforma en nosotros en un estilo de vida. Cuando usted no tiene la costumbre de orar, aunque no lo desee, nunca vas a poder tener un estilo de vida que agrade a Dios. Lo segundo, la disciplina nos ayuda a ser determinados. Esta palabra es clave. Determinados. Es decir, a entender que hay cosas que tengo que hacer y las voy a hacer. Hay momentos, escucha bien, que no vas a quererlo. Hay momentos donde no vas a tener las ganas ni la fuerza. Pero quiero decirte algo. La línea que separa a los que sueñan de los que lo logran se llama determinación. La línea que separa a los que escuchan los testimonios de los que son parte de los testimonios es la determinación. Cuando tú determinas en tu corazón encontrarte con Dios, Dios no se va a esconder de tu vida. Dios no se va a esconder de tu vida. ¿Y sabes por qué hoy muchos cristianos, escucha bien, no oran? ¿Sabes por qué muchos cristianos no ayunan? ¿Sabes por qué muchos cristianos no les interesa aprender del Señor? No vienen a ningún discipulado. ¿Sabes por qué muchos cristianos son desobedientes en el servicio, en el ministerio, en el llamado de Dios? Porque muchos cristianos no tienen determinación. No tienen objetivo de vida. No saben hacia dónde va. Alguien dijo por ahí, el que no sabe hacia dónde va, ya llegó a donde iba. Pero esos no vinieron aquí en este día, ¿no? Hoy están aquí los que saben hacia dónde van. Hoy están aquí los que anhelan lo que Dios tiene preparados para ellos. Hoy están aquí los hijos del Dios viviente. Hoy están aquí. Créalo en su corazón. Usted es parte de ellos. Cuando tú entiendas, escucha, cuando yo entiendo que no se trata de quererlo, sino de hacerlo, entonces mi vida cambia. Cuando yo entiendo eso, mi vida cambia. Muchos de nosotros no quisiéramos estar aquí en esta mañana, pero usted sabe por su madurez a la cual ya ha llegado en este día que usted necesita estar aquí en esta mañana. Ese es un paso en la dirección correcta. Pero si ese paso en la dirección correcta tú lo sigues aplicando en todas las áreas de tu vida, usted comienza a crecer en todas las áreas de tu vida. Tercer punto, el cual puede lograr la disciplina en el cristiano: tener una vida sana y sin enfermedades. Voy a tocar partes sensibles ahora. Espero que no se me pongan, pero es necesario. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19. El Señor nos dice a través del apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Vean acá. El cuerpo de él no es de él. El cuerpo de él no es de él. Si él peca contra su cuerpo, es porque él no entiende que no es de él, que está haciendo algo contra algo que no es de él. Está profanando, está irrumpiendo, está robando, está haciendo cualquier cosa, pero malo, no bueno delante de los ojos de Dios, porque el cuerpo de él es templo del Espíritu Santo. Y el cuerpo que nos dio el Señor para que pudiéramos albergar a su Espíritu Santo es el cuerpo que nosotros tenemos que cuidar y honrar. No cuidarlo y honrarlo es olvidarnos de eso. Que no somos cuidadosos con algo que nos prestaron. Gracias, hijo. Si usted le presta su auto a alguien y no lo cuida y se lo trae todo destartalado, todo roto, todo aruñado, todo golpeado, ¿qué usted pensaría? Es un insensible. No pensó en mí, en el trabajo que yo tuve para limpiar. Me devolvió el auto sucio y yo que se lo entregué limpio. Me lo devolvió sin gasolina y yo se lo entregué con el tanque lleno. ¿Qué usted pensaría de esa persona? Lo mismo piensa Dios de nosotros cuando nosotros no cuidamos nuestro cuerpo. Hoy cuando yo venía me pongo el chalequito este y dice mi suegra, te ves flaco con ese chaleco. Y yo le dije, ¿usted querrá decir que me veo saludable? Sí, saludable. Pero si para yo estar saludable tengo que estar flaco, sigo flaco. Y cuando el traje no me sirva, me busco uno que me sirva. Oh, pero ese traje que te buscaste está muy apretado. Si engorda, no es que yo no voy a engordar. Porque si engordo quiere decir que dejé de ser disciplinado.
¿Me está entendiendo? Si yo bajo ahora la talla y me voy a una talla menor y sé que si nada más que subo un poquito se sale el botón y te arranca un ojo, es porque entonces yo dejé de ser disciplinado. Entonces yo voy a disciplinarme para no llegar ahí. Yo no voy a dejarme guiar por lo que yo deseo, sino por lo que tengo que hacer. Yo voy a decirle a la carne, te sujeta. Yo voy a decirle a los ojos, no mires para ahí, no lo compres, no lo busques, no lo anheles, mira hacia otro lado. Pero tú tienes que disciplinarte para que tú puedas mantenerte en una posición que te va a dar dominio propio. Cuando tú rompes el primer bastión y rompes el segundo bastión, usted comienza ya a ese ejercicio a hacerlo fácil. Porque lo primero, el gigante más difícil es el primero. El segundo a veces todavía queda con fuerza, pero ya el tercero tú te paseas entre ellos. Porque ya en el tercero tienes dominio propio. Dominio propio. Por eso es importante entender eso. Usted tiene que cuidar lo que Dios le ha entregado. No puede darle riendas sueltas a las pasiones desordenadas, porque tu cuerpo, iglesia, no es tuyo. Cuida lo que Dios te entregó. Te lo estoy llevando a otro nivel, el cual quizás nunca te lo habían enseñado. Cuida lo que Dios te entregó. Yo me gozo. Yo ayer vi a un pastor, no voy a decir el nombre, de aquí de la ciudad, que estaba pasadito el libro, usted lo veía el hombre y bueno. Y yo ayer lo vi y le dije a mi esposa, mira el pastor predicando, mira que ves en él, mira que delgado está, mira que bien está. Te puedo asegurar que ese pastor comenzó a cuidar el templo de su Espíritu Santo. Y se ve bien el hombre. Y se ve saludable el hombre. Parece que nosotros como pastores, escuche bien, y yo no tengo un problema contra eso. Bueno, sí tengo un problema contra eso. Le voy a decir algo. Como pastores sí tengo un problema contra los pastores que no entienden esta palabra. Porque si yo predico dominio propio, el dominio propio es la ejecución de algo que me lleva a tomar la decisión que va en contra de mis deseos. Dominio propio, cuando yo predico dominio propio, la palabra dice que no nos dio Dios espíritu de miedo ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Yo predico dominio propio, yo tengo que ser un ejemplo del dominio propio. Entonces, si yo estoy más allá de lo que debería estar, no es porque yo nací así, es porque yo dejé que yo pudiera llegar así ahí. Porque yo no tuve el dominio, no tuve el poder para yo mismo frenarme. Porque el enemigo mío no vive frente a mi casa, no vive detrás, no vive al lado, no está arriba ni de abajo, está dentro de mí. Al que yo tengo que golpear cada mañana, ejecutar cada mañana, golpearle la cara todos los días. No mires para ahí, no toques eso, no hagas eso, no te conviene. Agrada a Dios, tenga una vida de disciplina para cuando Dios te vea, Dios diga, está aplicando mi palabra. Cuidar el cuerpo donde habita el Espíritu Santo incluye, escucha bien, no solo lo que entra por nuestros ojos, también lo que entra por nuestra boca. Cuando usted se disciplina, y esto es la respuesta de Dios a ejecutar lo que Él nos ha mandado a hacer. Cuando usted hace lo que Dios, escuche bien, le manda a hacer, siempre va a arrojar sobre ti un fruto positivo. Cuando usted se disciplina en su alimentación, escuche bien, su vida cambia, su autoestima mejora y su rendimiento aumenta. ¿Sí o no? Su vida cambia, su autoestima mejora y tu rendimiento aumenta. Una buena alimentación te garantiza salud, salud que necesitas para servirle a Dios. ¡Ay, pastor! Pero es que la buena alimentación cuesta cara. Te voy a decirte, más caro que un bistec de 10 pesos la libra cuesta una noche en emergencia. Una habitación de un hotelito de esos que están ahí en la Candre, la Lantana. Cuesta más. Entonces, cuando usted es obediente y es disciplinado en su cuerpo y le dice al Señor, ayúdame, el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte. Y usted comienza entonces a caminar en la obediencia. Y la obediencia ejercitada se convierte en un estilo de vida que sí o sí cambia tu vida. Y si nosotros somos nuevas criaturas, tenemos que serlo en todas las áreas. Para que los que nos ven hoy y nos conocieron ayer, no vean el mismo de ayer en el que ven hoy. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Entonces comienza a ejercitar el dominio propio a partir de este día. Trácese un plan de oración, trácese un plan de disciplina para su cuerpo y comience a pedir al Señor que le dé fuerza si cree que no tiene. El Señor le va a dar la misma fuerza que me dio a mí y que me sigue dando cada día.
Porque digo yo, y dice Pablo, y dice la palabra, que mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar expuestos a las tentaciones. Por eso cada día tengo que tener mi cuerpo lleno de dominio propio para esas tentaciones que van a venir contra mí. Es un ejercicio de día a día. La mayor victoria, hermano, que me estás escuchando en esta mañana, ¿sabes cuál es? Es conquistarte a ti mismo. Es conquistarte a ti mismo. Mientras otros buscan placer, tú trabajas en ti mismo. Mientras otros se quedan atrás, tú decides continuar hacia adelante. Mientras otros se cansan, tú insistes, persistes y lo intentas y terminas lográndolo. El pueblo de Dios necesita tener disciplina. El pueblo de Dios no es disciplinado. El pueblo de Dios no es disciplinado. Usted se va a la calle y cuántos impíos, cuántas personas que no conocen la palabra, cuántas personas son exitosas. ¿Saben por qué son exitosas? Porque son determinados y disciplinados. Y usted esperando que en la cama le caiga el éxito y la bendición, ahí ahogado en sueños y bostezos. No es así. En su vida secular usted tiene que ser determinado. Y lo que usted comienza, llevarlo hasta la última expresión, seguir. Tranquilo, quizás no veas la luz hoy, pero Dios se va a encargar, cuando vea tu determinación, de abrirte las puertas. Vas a triunfar, vas a estar detrás de ellos. Conocí la historia de este hombre que inventó los camiones, los Ford, Henry Ford. Y una vez él fue entrevistado en su casa, por un periodista. Y el periodista le dijo, y le preguntó, ¿cuál es el hombre suyo? ¿Cuál es el empleado suyo que más cobra? ¿No leyó esa historia? ¿Cuál es el empleado suyo que mejor salario gana? La historia dice que Henry Ford lo llevó a su fábrica, allí a su lugar de producción, una fábrica inmensa. Y en medio del ruido, de los golpes, de los trabajadores, en medio de los sonidos de soldadura, lo llevó hasta el final de la fábrica. Allí al final de la fábrica había una oficina al final, donde había un hombre en esa oficina. Aquel hombre estaba sentado, dormitando en una silla y un sombrero tapaba su cara. Y el periodista, cuando llegó allí, le dijo, ¿qué hacemos en esta oficina? Y él le dijo, ese hombre es el que más gana en mi empresa. Porque ese hombre yo le pago por pensar. Y todo lo que él piensa yo lo ejecuto y gano millones. El trabajo de él es pensar. Muchas veces pensar, escucha bien, nos puede llevar a nosotros al lugar donde no vamos a llegar con horas trabajadas. Bill Gates está ahí porque se sacó la loto. No, Bill Gates está ahí porque pasa más de 4 horas pensando. Warren Buffett pasa 4 horas pensando, escribe en el libro. Es decir, piensa y piensa. Y en el momento que tú pienses, no puedo seguir en este camino. No puedo hacer esto. Y Dios te da una idea y Dios te abre el cielo delante de ti y dice, tu camino es este, haz esto. Y de pronto Dios te da una idea, pero si usted se concentra, a mí me pasa, trabaja y trabaja, no tienes tiempo para determinar qué tengo que hacer con mi vida. Y te vuelves toda la vida un hombre que trabajó, que proveyó, que alimentó a sus hijos, pero todos tus sueños se quedaron solamente en sueños. Detente en tu vida y piensa. Tómate un día, vete 3 horas, siéntate frente al mar y después de la palabra y dile, Señor, ¿qué quieres que haga? Deja el trabajo, deja el lunes fuera de tu cabeza ese día, pero pídele al Señor dirección en tu vida. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a hablar. Y quizás eras un trabajador la semana pasada, pero la próxima semana comienzas a ser alguien que comienza a montar una empresa. Quizás comenzarás por lo bajo, pero la Biblia dice que él comienza por aquí y termina cuando está con el Señor por allá arriba. Entonces tú tienes que entender eso. Tómate tu tiempo con el Señor. Deja que el Espíritu te hable, deja que el Espíritu te guíe y el Espíritu te va a mover a donde solo el Señor te puede llevar. Lo único que lo separa a usted, escuche bien, de lo que anhela es la disciplina. Lo único que me separa a mí de lo que yo quiero es la disciplina. Si comienzo a ser disciplinado, lo vas a lograr, hijo. Si comienzas a ser disciplinado, lo vas a lograr, hijo. Pero como no somos disciplinados, no lo anhelamos. Y son miles las historias de cristianos que no son... No me acuerdo la palabra, me la sé en inglés, pero también se me olvidó. Muchos de nosotros tenemos algo que no tiene el hombre común que está allá afuera. El hombre común que está allá afuera, el hombre impío que está allá afuera, no tiene el Espíritu Santo.
No tiene la ayuda del Señor, no tiene el favor de Dios, no tiene la misericordia de Dios como la tienes tú sobre tu vida. Él puede tener la misericordia del alimento, donde Dios provee para todo, donde el sol sale para todo, donde la lluvia sale para todo. Pero Él no tiene el favor de Dios, el que abre las puertas que el hombre no puede abrir. Y tú lo tienes. Tú tienes lo que tú necesitas. Pero no tienes disciplina. No estás determinado a lograr algo. En la disciplina se conoce la obediencia. Deuteronomio 14, 22 al 23. Mire esto. Mire esto. Indefectiblemente, le dijo el Señor a su pueblo, diezmarás todo el producto. No se me ponga bravo. La palabra diezmo no viene de diablo, viene de Dios. Que muchas veces estamos satanizados con esa palabra, pero hay bendición detrás de eso. Escuche lo que Dios dice. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. La palabra indefectiblemente quiere decir seguro, infalible, inevitable, que no puede fallar. Ahora, ¿por qué Dios dice que no te falla el diezmo? Él te lo dice al principio y te entrega la respuesta al final. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces lo que comienza con un ejercicio, quizás yo no tenga la fe para creerlo, pero tengo la obediencia. Lo que comienza con un ejercicio sin fe se vuelve en una acción de disciplina, se vuelve un estilo de vida, y en el camino encuentro el temor a Dios. Ahí está, no lo dice el pastor Damián, lo dice el Señor. Indefectiblemente diezmará, y al final te dice, para que entonces aprendas a temer a Jehová en tu vida. En otras palabras, cuando yo me ejercito disciplinadamente en el ejercicio de la fe, encuentro el temor que necesito para agradar a Dios. Cuando yo me disciplino en la oración, me encuentro con Dios. Cuando yo me disciplino en el ayuno, me encuentro con Dios. Cuando yo me disciplino en el estudio de la palabra, en el discipulado, me encuentro con Dios. Cuando yo me disciplino en el servicio, me encuentro con Dios. Llega el momento donde ya entro en el temor de Dios, donde ya yo no quiero salir de ese lugar. Por eso hay muchos cristianos que están fríos, tibios, porque no se disciplinan, no son permanentes, no son constantes, dice la palabra, son inconstantes en su servicio, en su relación con Dios. Entonces no llegan a conocer al Señor, no llegan a tener ni un poquito de lo que el Señor les quiere entregar. Entonces no hay fe porque no lo han visto actuar en sus vidas. No le han dado la oportunidad porque Dios dijo, cuando estabas llegando te cansaste. Cuando estabas llegando te fuiste atrás. Cuando estabas llegando tiraste la toalla. Porque no hay determinación de seguir e intentarlo como un ejercicio que yo sé que a lo largo o a lo corto va a producir en mí una bendición. Porque usted le ha creído a Dios, no a un hombre. Por eso yo entiendo que el diezmo no es para todos. Es para aquellos que conocen la obediencia a través de la disciplina. Cuando usted conoce la obediencia a través de la disciplina, usted entiende esto. Cuando tú eres disciplinado en los mandamientos de Dios, terminarás creando en tu vida un patrón de obediencia. Y quiero decirte, ¿sabes por qué muchos cristianos no son obedientes? Porque no son disciplinados. No hay obediencia sin disciplina. Créame. Dele coco a esto. Ponga el cerebro a funcionar. No hay obediencia sin disciplina. Y no estoy hablando de portarme bien. No estoy hablando de que el Señor me corrija. Estoy yo hablando de lo que debo hacer para que el Señor pueda abundar y reabundar en mí. Para que su palabra me guíe, no mi palabra o mis consejos me guíen. Para que su espíritu transforme mi mente y mi corazón. No para que yo siga rebelde frente a Él. Usted no es de los hijos de Coré. Usted no son aquellos 250 que se levantaron en el libro de Números contra Moisés y Aarón. Usted es un hijo de Dios. Usted debe ser obediente. Usted tiene que tratar su cuerpo, su mente y su corazón con disciplina. Que no se le vaya el carro. Que no se le vaya el tren. Someta su corazón, sus intenciones del corazón, somételas a la obediencia en Cristo. ¿Te va a doler? Sí, te va a doler, pero quiero decirte, el producto, el fruto va a ser agradable.
¿Va a ser agradable? Jesús tenía una vida de obediencia al Padre. ¿Cuánto me quedan, hijo? 45 minutos. Gloria a Dios. Jesús tenía una vida de obediencia al Padre. Mira, Jesús tenía un patrón que él no violaba, que él no violentaba. ¿Y sabes por qué lo hacía? Usted dirá, por obediencia. Sí, por obediencia. Pero ¿sabes por qué? Porque él lo necesitaba. Porque la disciplina que él tenía lo llevó a la obediencia. Por esta razón dice la palabra del Señor que se apartaba en la madrugada a orar. Le decía a los discípulos, me voy y regreso más tarde. Y se iba allá al monte él solo a orar, a tener tiempo con el Señor. Y hoy estamos enfocados solamente en la oración, pero hay tantas áreas en las que el Señor nos puede ayudar y nosotros no somos disciplinados. La oración producía en Jesús confianza. Él necesitaba confianza en el Padre. La oración producía en Jesús fuerza. Él necesitaba fuerza para seguir hacia adelante. ¿Acaso no se la pidió allí en el huerto de los olivos? Cuando le dijo al Señor, Señor, haz tu voluntad. Si es tu voluntad, hazla, pero si puedes, pasa de mí esta copa. Él necesitaba fuerzas. La oración produjo en Jesús valor, produjo en Jesús dirección. Por eso él estaba determinado, por disciplina, llegar hasta la cruz. Y no le importaba si los que comenzaron con él terminarían con él, pero él sí sabía que él iba a terminar allí. Daniel era superior, dice la palabra, a los sátrapas y gobernadores, porque su disciplina le garantizaba un espíritu superior. Cuando usted es disciplinado, te garantizo que Dios va a poner en ti un espíritu superior. Era tan ordenado y obediente que ningún vicio ni falta fue hallado en él. Cuando usted es disciplinado, es obediente. Y cuando es obediente, ¿qué falta van a ver en ti, papito? Dime cuál. ¿Qué raya podrás tener si eres obediente, eres disciplinado? No había en él arrogancia. No había en él ego. No había en él orgullo. No había en él prepotencia, no había en él maldad. Cuando tú eres disciplinado, y ahora voy a entrar en algo importante, tú eres dueño de tu carácter. Así es. Esa está buena. Cuando tú eres disciplinado, tú eres dueño de tu carácter. ¿Estás entendiendo cómo de una palabra pueden producir tantas bendiciones? Cuando somos dueños, escuche bien, en la disciplina de nuestras vidas y la traemos a nuestras vidas, manejamos nuestro carácter. No permitimos que nuestro carácter nos maneje. Escuche bien. Cuando usted ve la palabra, cuando usted lee un libro, cuando usted va a las noticias, el mundo está lleno de hombres que pueden conquistar naciones, pero está escaso de hombres que puedan conquistar su carácter. Muchos pueden lograr muchas cosas, pero no pueden lograr conquistarse ellos. Conquistar su carácter. El dominio propio, escucha, la mansedumbre, la templanza y el amor son un reflejo de tu intimidad con Dios. Así es. Así es. Ya no me altero. Ya no te repico lo que tú me dijiste. No te contesto para atrás. Ya no estoy aquí con una posición a la defensiva para contrarrestar lo que tú estás diciendo. Yo no estoy aquí ya para ponerte en pie encima, sino para ayudarte en tu debilidad. Yo no estoy aquí para fajarme, para golpearte, para herirte. Yo estoy aquí para amarte, para abrazarte. Porque tú comienzas a dominar un área que antes te dominaba y comienzas a dominar el carácter. Ese carácter que muchas veces era violento y que no te ha ayudado en tu relación con los amigos, en tu relación con tus hijos, ni en tu relación con tu familia, tus esposas y tus amigos y parientes. O tu esposo. Porque muchos de nuestros problemas vienen por nuestro carácter. Nuestro carácter. Cuando tú vives para agradar, ayudar y servir, quiero decirte, eso se ve. Eso no se aprende en YouTube. Eso no se aprende en YouTube.
Eso no se aprende de un maestro. Eso se aprende en tu relación con el Espíritu Santo a través de la disciplina y la determinación. Eso llega a ti, a tu vida a través de una relación, escucha bien. Eso llega a tu vida a través de una relación ordenada, obediente y disciplinada en el Señor. No te quedaste estancado. ¿Por qué? Porque avanzaste. No te aplaudiste, te humillaste. No te adaptaste, te maduraste. Sometiste tus deseos, tus gustos, tus debilidades. ¿Y sabes por qué? Porque creciste. Cuando tú logras hacer todo eso, es porque creciste. Cuando tú sometes aquello que antes no podías someter, aquello que te sometía a ti, es porque tú creciste. ¿Y sabes por qué creciste? Porque te disciplinaste. ¿Y sabes por qué te disciplinaste? Porque te determinaste a disciplinarte. Hoy Dios te dice, disciplínate para Dios. Hoy Dios te dice, disciplínate para mí. Disciplínate para que yo pueda hacer en ti lo que yo tengo planeado desde antes de los siglos. Yo te llamé, ponte en tus pies. Yo te llamé para este tiempo, dice el Señor. Yo quiero que pasen los levitas.